Mi nombre es Hassan Akati y voy a hablar sobre el fuego. El fuego es el calor y las luces producidos por la combustión. El fuego nace a partir de una reacción química de oxidación y supone la generación de llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de carbono. Podría decirse que el fuego es la manifestación visual del mencionado del proceso de combustión. Se conoce como punto de ignición a la temperatura en la cual un material se prende fuego. Al comenzar la reacción de oxidación, el calor que se desprende permite mantener el fuego durante un cierto periodo de tiempo. La cantidad de energía producida por un combustible puede ser expresada mediante su poder calorífico. La temperatura y el color de la llama depende del tipo de gases desprendido durante el proceso de combustión. Como la madera al arder genera llamas anaranjadas, rojas y amarillas. Los hidrocarburos en cambio suelen producir llamas azuladas. La teoría del fuego, para saber cómo prevenir los incendios, cómo nos podemos proteger ante ellos y cómo realizar su extinción. Es imprescindible conocer qué factores son necesarios para que se inicie un fuego y cómo se desarrolla. Lo que se llama la teoría del fuego. Un fuego es una reacción química de combustión, una oxidación rápida de una sustancia combustible generando calor, reacción exotérmica y otras sustancias como por ejemplo gases aerosoles, líquidos como vapor de agua o sólidos como la ceniza y el hollín. Normalmente vienen acompañados de luz en forma de llama o incandescencia. Todo dependerá del tipo de combustible, la cantidad de oxígeno y las características del entorno. Mi nombre es David Paiva y les voy a hablar sobre el triángulo del fuego. Todo fuego necesita tres elementos indispensables para poder iniciarse. Así definimos el triángulo del fuego. Tenemos tres elementos: el combustible, que es el material que se va a quemar o se va a oxidar transformándose en otra sustancia, como por ejemplo la madera, el papel, alcohol y butano. Los fuegos se pueden clasificar según el combustible que está ardiendo. Tenemos el comburente, que es lo que reacciona o se oxida con el combustible generando la combustión. Normalmente será el oxígeno presente en el aire, pero también puede ser el sólido con los que se usan en la pirotecnia para poder quemar la pólvora de un cohete, entre otros, o un líquido como el agua oxigenada. Tenemos el calor, que es el elemento del triángulo del fuego, que tiene dos componentes: la temperatura del combustible y la energía de la ignición. Para que haya llamas en un fuego siempre debe haber gases en concentración suficiente para que la mezcla con el aire esté dentro del rango de inflamabilidad. Por lo tanto, los sólidos y los líquidos deben transformarse en gas, y eso se consiguen con una temperatura determinada para cada combustible. Para los sólidos orgánicos se conoce como temperatura de pirólisis. Y para los líquidos, temperatura de inflamación. Una vez dentro del rango, es necesario una energía para iniciar la reacción, que se conoce como energía mínima de ignición, según el combustible. Esta será más o menos grande, y un gas como el butano solamente necesita una energía de una chispa. Por eso las recomendaciones antes de una fuga de gas es no encender ni apagar luces ni usar el teléfono, ya que la energía que provoca la chispa de electricidad estática en nuestro cuerpo también genera energía suficiente para poder iniciar una combustión. De ahí la importancia de usar ropa y calzados especiales para que evitan estas cargas cuando se trabaja en zonas de riesgo de generación de atmósfera explosiva, como una gasolinería. Mi nombre es Valeria Nemnón y, continuando con el seminario, mi tema a tratar es sobre el tetraedro del fuego. Pero antes de entrar al tema, necesito recordar un poco acerca de lo que es el triángulo del fuego, que no es más que una figura geométrica de tres caras iguales, conformados por tres elementos que van a dar origen a lo que es el fuego. El primer elemento es el combustible, el segundo el comburente y el tercero el calor. El combustible es toda sustancia que al oxidarse
va a liberar energía desprendiendo calor para que pueda generar la llama. El segundo elemento va a ser el comburente, de la cual va a oxidar al combustible con la capacidad de favorecerlo para que se desprenda calor y se origine la llama. Y el calor es el tercer elemento, de la cual una energía mínima necesaria para que se pueda desprender calor, se origine el combustible, el comburente lo oxide y juntos formen lo que es el fuego. Con respecto al comburente, normalmente son sustancias capaces de oxidar al combustible. Estas sustancias tienen que tener la capacidad o propiedad de liberar sustancias volátiles, como los nitratos, los permanganatos o los abonos. Los combustibles, por otro lado, se pueden encontrar en tres diferentes estados. Estado sólido, como la madera, estado líquido, como la gasolina, y estado gaseoso, como diferentes vapores, de la cual tienen la capacidad o propiedad explosiva de liberar sustancias volátiles y de esta manera generar la llama. Y el calor, siendo el tercer elemento, también se denomina energía de activación, porque con un poco de energía, ya sea por una chispa, una fuente de calor o una corriente eléctrica, se va a desprender el calor necesario o la energía necesaria para que afecte o influya normalmente en el combustible y se origine la llama. Normalmente en diferentes pirámides, es decir, diferentes triángulos del fuego, se ha realizado o se ha encontrado lo que es el oxígeno en vez del comburente. ¿Por qué se toma al oxígeno? Porque se recalca que el oxígeno es el principal elemento químico de la cual actúa en una combustión. Si yo contengo una reacción química, normalmente voy a desprender oxígeno, carbono y nitrógeno para producir dióxido de carbono y agua. Así se genera una combustión, donde el oxígeno me va a proporcionar el 16% de mi combustión. Normalmente, cuando ya yo contengo estos tres elementos unidos, se genera la llama, es decir, se genera el fuego. Pero ¿qué sucede? Si yo contengo estos tres elementos y desprendo uno, puede que se desprenda el fuego, es decir, que se apague, pero puede que no. Y en caso de que no se apague, esto va a suceder por un cuarto elemento, donde acá es donde se conforma la pirámide, también denominada tetraedro del fuego, de la cual es un concepto muy complejo denominado por Walter Heisler en 1961 como un concepto complejo físico-químico, donde van a reaccionar diferentes reactivos para generar productos con sustancias volátiles para que vayan a favorecer al combustible, lo realimenten y de esta manera el fuego no se apague. Esto va a depender del estado físico, la composición o la humedad o diferentes propiedades del combustible que va a hacer o no hacer que el fuego se desprenda. Mi nombre es Betsy Muñoz y le hablaré sobre las causas. Las causas naturales. La más significativa y común es la caída de rayos producidos por tormentas eléctricas, principalmente cuando estas no son acompañadas de lluvia. Otra causa que puede producir incendios en algunas regiones es la actividad volcánica. Causas antrópicas. La presencia de los hombres en los montes, bosques o en su adyacencia inevitablemente va acompañada de alimentos caseros o instalaciones que puedan ocasionar incendios. Los accidentes o negligencia en el uso de esos recursos y el deficiente manejo o mala intención en la aplicación del fuego determinan que en todo el mundo la mayoría de los incendios sea causada por las actividades del ser humano. Mi nombre es Sandra Rojas y yo les voy a hablar sobre la propagación del fuego. Bien, en los incendios el calor se propaga por distintos mecanismos. Está la radiación, la convección, el precalentamiento y la conducción. La radiación. La radiación es un modo de propagación de la energía a través del espacio por ondas, calentando así los cuerpos sólidos líquidos, pasando por el aire sin modificar su temperatura. En los incendios forestales la radiación está directamente ligada a la longitud de las llamas. El segundo es la convección.
El calor es transportado por las columnas de aire caliente que ascienden debido a diferentes densidades que resultan del gradiente de temperatura en la zona cercana al incendio. Las columnas conectivas combinadas con el viento colaboran a la dispersión de las partículas combustibles incandescentes que vuelan en su interior, llamadas pavesas. Las pavesas pueden originar nuevos focos en un incendio y el aire le provee el oxígeno para la combustión. El tercer mecanismo es el precalentamiento. Aquí el calor de las llamas aumenta la temperatura de los combustibles próximos. Básicamente es material rodante encendido. El cuarto mecanismo es la conducción. Aquí es cuando el calor se transmite a través de las moléculas de los cuerpos sin que éstas se desplacen. A diferencia de lo que ocurre con los metales que transmiten muy rápidamente el calor, las maderas son malas conductoras, por lo que en los incendios forestales superficiales o aéreos, esta forma de transmisión de calor es la que tiene menor influencia. En los incendios forestales subterráneos, la conducción es el modo más importante de propagación del fuego. Ahora bien, ¿qué son las partículas? Las partículas son fragmentos de combustibles encendidos que, impulsados por el viento o por la columna conectiva, salen del lugar del incendio, chispas y pavesas. También puede transmitirse calor por medio de materiales recalentados como piedras que al rodar pueden causar focos fuera de los límites del incendio. Mi nombre es Natasha Noriega y voy a hablar sobre la extinción del fuego. Siguiendo este principio podemos relacionar y resumir los distintos métodos de extinción de incendios en eliminación del combustible. Como claramente se indica, es cuando se retira el combustible de la combustión, como cuando se cierra la válvula de alimentación del sistema que suministra gas, combustible o un líquido combustible. Desde el punto de vista de la prevención del incendio, es importante adoptar medidas como la retirada de residuos y la limpieza del centro de trabajo. Las sustituciones de materias primas por otra menos inflamable, las disoluciones de mezcla o la ventilación natural o forzada. La sofocación es cuando se retira el oxígeno de la combustión, como cuando se tapa una sartén con aceite ardiendo, cuando se cubre con tierra una hoguera o cuando se tapa con una manta una persona cuyas ropas estén ardiendo. En entornos industriales, desde el punto de vista de la prevención, se traduce en realizar determinados trabajos en atmósferas inertizadas, es decir, con una baja proporción de oxígeno. La inhibición. Se elimina la reacción en cadena. Los radicales libres del agente extintor reaccionan con los radicales libres de la combustión en una reacción endotérmica que absorbe calor y corta la reacción en cadena. Los extintores de polvo polivalente ABC se basan en este principio. Desde el punto de vista de la prevención, se traduce en la adición de sustancias antioxidantes a las materias primas o la utilización de tejidos ignifugados. Refrigeración. En este caso, el agente extintor absorbe calor procedente de la combustión. Al disminuir la energía calórica, el proceso de oxidorreducción se ralentiza, llegando a paralizarse. Sería el caso, como en el ejemplo anterior, del extintor de polvo polivalente ABC o del agua. Mi nombre es Vanessa Navarro y para finalizar con nuestra exposición hablaré acerca de los métodos de transferencia de calor. Existen tres formas de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. En nuestro día a día presenciamos estas tres diferentes formas de transmisión de calor, ya que hacemos uso de ellas al calentar la casa, cocinar los alimentos, tomar el sol, entre otras cosas.
Conocer con exactitud la diferencia entre las tres es importante tanto para comprender correctamente el funcionamiento de los sistemas de calefacción como el de algunas energías renovables. Como primer método de transferencia de calor tenemos a la conducción. El calor por conducción se produce cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, buscando alcanzar de esta manera el equilibrio térmico. Un ejemplo lo tenemos a la hora de cocinar. Cuando estamos cocinando en una sartén, si se nos ocurre dejar un cubierto metálico apoyado en el borde, al recogerlo notaremos que este se ha calentado. Incluso puede llegar a quemarnos. El calor se ha transferido de la sartén al cubierto por conducción. Como segundo método de transferencia de calor tenemos a la convección. La transferencia de calor por convección tiene lugar en los líquidos y gases. Esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generando de esta manera una circulación continua del fluido y transmitiendo así el calor hacia las zonas más frías. Los líquidos y gases, al aumentar la temperatura, disminuyen de densidad, provocando de esta manera la ascensión. El hueco dejado por el fluido más caliente lo ocupa ahora el fluido más frío. Un error común suele ser pensar que un radiador calienta por radiación. Esto no es así. El radiador calienta el aire que está en contacto con él y éste asciende creando un flujo de aire de manera que se acaba distribuyendo por toda la estancia. Esto sería, por lo tanto, calor por convección natural. Y como último método de transferencia de calor tenemos a la radiación. La transferencia de calor por radiación no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. A diferencia de lo que es la conducción y la convección, no precisa de materia para calentar. El calor es emitido por un cuerpo debido a su temperatura y para este caso podemos tomar como ejemplo el Sol. El calor que nos llega del Sol viaja por el espacio vacío y calienta lo que es la superficie de la Tierra. Entre todas las energías renovables es la energía solar la que más aprovecha la radiación, pero en concreto la energía solar térmica juega con estas formas de transferencia de calor. Los tubos por los que se transporta el agua están al vacío, de manera que todo el calor lo capta mediante la radiación y evita todas las pérdidas que se producirían por convección. Esta fue toda nuestra exposición, espero que le haya gustado.